Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Gentiles amigos, amables cibernautas, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva semana de noticias a través de Bolivia Web TV al alcance del mundo. Mi nombre es Ervin Bazán y este es su espacio de encuentro con las informaciones. Comenzamos. Hoy es lunes 15 de diciembre. Vamos de inmediato con los principales temas de esta jornada. En sus primeros 8 meses de funcionamiento, el satélite Tupac Katari reportó cerca de $6 millones en ingresos a Bolivia, según informó el director de la Agencia Boliviana Espacial, Iván Zambrana. Para el 2015 se proyecta obtener una facturación estimada de entre 15 y $20 millones. Entre la decena de clientes que ha contratado los servicios del satélite Tupac Katari desde abril pasado, figuran la Telefónica Entel, el canal estatal de televisión boliviana y la telefónica privada Viva. En otros temas les contamos que el Tribunal Supremo Electoral recibió por lo menos 17 solicitudes de alianzas entre partidos y agrupaciones políticas que se presentaron para participar en las elecciones subnacionales del 29 de marzo de 2015. La documentación presentada para el registro de las alianzas será evaluada en los próximos días por la Secretaría de Cámara, que elevará un informe sobre el cumplimiento de los requisitos. Así lo informó el vocal Marco Ayala. El órgano electoral decidió ampliar el plazo de presentación de los programas de gobierno de las organizaciones políticas que participarán en las elecciones subnacionales hasta el 29 de enero del próximo año. Inicialmente, según cronograma electoral, se había establecido como fecha límite para la presentación de estos informes el próximo martes 16 de diciembre. En el plano político, en La Paz, Soledad Chapetón será la candidata de Unidad Demócrata en la ciudad del Alto, según confirmaron a El Deber fuentes de esa agrupación política. Para la gobernación del departamento todavía se trabaja el nombre de Rafael Quispe, ex líder indígena. El movimiento al socialismo aún no definió candidato a la alcaldía del Alto y se advierten pugnas entre Edgar Patana, que buscaría la elección, y la ex ministra de Agua, Mabel Monge, que tendría el respaldo de varias organizaciones de vecinos. Mientras que el alcalde Luis Revilla y el concejal Guillermo Mendoza del movimiento al socialismo, los dos candidatos confirmados para postular a la alcaldía paceña, buscarán conquistar a sus electores con planes de desarrollo turístico y transporte. La 13ª cumbre de los países miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos Indígenas de América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA, culminó con 7 de 43 resoluciones que hacen referencia a Bolivia. Entre los puntos a destacar están el apoyo al pedido boliviano de un acceso soberano al mar, el intercambio comercial de productos lícitos de la hoja de coca entre los países miembros de la Alianza y el nombramiento de Bolivia como sede del Congreso de Movimientos Sociales en 2015 a favor del medio ambiente. El defensor del pueblo, Rolando Villena, advirtió que la calidad de la democracia boliviana se deteriora debido a la injerencia del gobierno sobre otros poderes, la ausencia de autocrítica y la intolerancia, así lo declaró en el programa Hagamos Democracia de Herbol, serían los principales factores. Villena fundamentó su preocupación por un evidente debilitamiento de las instituciones del Estado y la actitud del poder frente al interés común. En una evaluación a la gestión de 2014, el defensor evidenció los efectos de la ausencia de autocrítica para encarar la conducción del aparato estatal. El Ejecutivo debería generar espacios de autocrítica. En democracia hay siempre el derecho a disentir, afirmó Villena. Revisamos ahora el comportamiento de las principales divisas del planeta. El dólar para esta jornada se cotiza en 6 bolivianos 86 centavos para la compra y en 6 bolivianos 96 centavos para la venta. El euro mantiene su cotización desde hace varias semanas con 8 bolivianos 54 centavos. Y el yen también mantiene su cotización de varias semanas con 0.057 bolivianos. Lo más destacado en actualidad deportiva está aquí en Bolivia News. Oriente Petrolero mantiene intacta la ilusión. En la jornada 21 del Campeonato de Apertura, Oriente Petrolero derrotó a Sport Boys por 3-0. El primer gol lo convirtió Alcides Peña a los 14 minutos del partido. Ya el segundo tanto se veía venir tras los 2 intervalos de Peña que resultaron fallidos, hasta que el camireño Doug marca el gol de la tranquilidad a los 37 minutos del encuentro. Ya con este resultado, los verdolagas iban ganando cómodamente. Sin embargo, una nueva intervención de Yasmani Doug sella el 3-0. Del compromiso al faltar 2 minutos de finalizar este partido.
Bolívar sufre pero termina ganando. El equipo dirigido por Javier Escargorta sufrió más de la cuenta en un partido disputado ante Wilstermann en el que los aviadores fueron más en todo el compromiso. Sin embargo, un cabezazo de Ronald Eguino fue el que definió el apretado encuentro, dándole la victoria a los celestes y manteniendo la esperanza en la búsqueda del título de campeonato apertura de la liga. Tradicionales rivales de Oriente y Bolívar definirán el campeón de ambos clubes. En la última fecha del campeonato apertura será por pura suerte cuando Bolívar tenga que enfrentar al archirrival de Oriente Petrolero Blooming y lo respectivo para los verdolagas. Los dirigidos por Javier Escargorta y punteros de la liga con 43 unidades van en busca de un sueño de conseguir un título más para su club y así seguir demostrando que son el equipo con más títulos obtenidos en Bolivia. Lo mismo harán los verdolagas al pisar el suelo paceño, que no renuncian a su posibilidad de ser campeones del fútbol profesional boliviano. Gentiles amigos, amables cibernautas, hasta aquí las informaciones para esta jornada. Volvemos para actualizar estas y otras informaciones. Hasta entonces. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.